mensaje de hoy es el poder que actúa en mí. Dígale a la persona que tiene a su lado, ¿qué poder actúa en ti? El poder que actúa en mí. Vamos a buscar en Efesios capítulo 3, versículos 14, 15 y 16. Vamos a leer estos tres versos bíblicos de la carta de Pablo a los hermanos en Efesios. Bendecimos la palabra del Señor en esta tarde. Amén. ¿Ya lo tenemos aquí? Ok. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por su palabra. Y para entrar en materia, cabe destacar que el versículo 16, al final, ustedes pueden notar que el espíritu que habla allí tiene una letra mayúscula. Y cuando en la Biblia se refiere al Espíritu Santo de Dios, siempre se va a referir con letra mayúscula, porque todos sabemos las reglas de la ortografía, que todo nombre propio de persona tiene que ir con mayúscula. Por eso es que escribimos Dios con letra mayúscula también. Amén. Aclarado esto, bueno, se nos ha hablado de que hemos recibido poder mediante la venida del Espíritu Santo de Dios. En pocas palabras, en Hechos capítulo 1, versículo 8, habla de un verso muy conocido por nosotros que dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos se lo saben? Amén. Por lo consiguiente, si la Biblia me dice que voy a recibir poder cuando haya venido sobre mí el Espíritu Santo, esto quiere decir que si el Espíritu Santo viene, esa persona hace morada en mí, hay algo que a él le acompaña, que es el poder. Ahora, siempre hemos y nos han enseñado que debemos recibir el Espíritu Santo, pero esa palabra acompañada en el texto, o esa, si se quiere, virtud del Espíritu Santo, que es el poder, a veces lo omitimos. Pastor, ¿cómo es esto? Ya lo voy a explicar. Hay una dimensión de poder que reside en el Espíritu Santo. Esto quiere decir que no podemos separar al Espíritu Santo de su poder y su plenitud. Por años nos han enseñado y hemos separado estas cosas del Espíritu Santo. Solo le atribuimos al Espíritu Santo el hablar en lengua, en que nos haga estremecer y que haga uno u otro milagro. Dicho esto, es que nos han enseñado que el Espíritu Santo de Dios solamente es cuando hablamos en lengua o cuando lo sentimos en la iglesia y nos estremecemos y empezamos a brincar y a danzar. Y hasta ahí. Y decimos que esa es la manifestación del Espíritu Santo, o decimos que ese es el Espíritu Santo. Pero déjeme decirle algo: eso es una parte, o vamos a decirlo así, una décima de lo que es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. O sea, no podemos separar, oiga bien, el Espíritu Santo de su plenitud, donde Él se mueve, y en la dimensión donde Él se mueve, que es su poder. ¿Usted me está entendiendo? No lo estoy confundiendo, ¿verdad? Porque voy a detenerme aquí un ratico, porque el Espíritu Santo, oiga bien, es una persona de la Trinidad. O sea, mire, los testigos de Jehová niegan la existencia de un Dios trino. Para ellos, en su mente finita, no pueden discernir cómo un Dios o una persona puede tener otras dos personas dentro de sí. O mejor dicho, tres personas conforman una sola. Para ellos esto está fuera de su alcance y fuera de su entendimiento. Pero nosotros, los cristianos evangélicos, sí creemos en la Trinidad. Amén. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo
1, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo, si lo pueden buscar allí, el verbo era Dios, estaba con Dios, y era Dios. O sea, en pocas palabras, Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Amén. Si lo pueden, okay. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En pocas palabras, los tres, oiga bien, los tres residen en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora bien, estamos hablando de la persona del Espíritu Santo, y que esa persona que reside en nosotros, que nosotros le hemos abierto las puertas de nuestras vidas, porque dice la Biblia que cuando nosotros creemos y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro suficiente y nuestro único Salvador personal, dice que viene el Espíritu Santo sobre nosotros y nos sella, y viene el Espíritu Santo y hace morada en nosotros, y que venimos a ser templo del Espíritu Santo de Dios. En pocas palabras, usted es templo del Espíritu Santo de Dios, un templo no diseñado de manos de hombres, sino diseñado por la mano de nuestro Dios. O sea, qué privilegio tan grande tenemos nosotros de los que hemos aceptado al Señor, los que hemos creído en el Señor, de que somos constituidos hijos de Dios y somos constituidos templo del Espíritu Santo. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok. Dije entonces que solo le atribuimos el hablar en lengua y ciertas y unas que otras cosas. Pero en realidad el poder y la dimensión de Él va mucho más allá. El poder y la dimensión donde se mueve el Espíritu Santo de Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender o podemos comprender. El versículo 16 dice: porque para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, el Espíritu Santo, si quieren lo ponen ahí, versículo 16 del capítulo 3 de Efesios. El versículo 16 dice que somos fortalecidos con poder o con su poder en el Espíritu, y está hablando del Espíritu Santo de Dios. O sea que esta persona que se llama Espíritu Santo de Dios viene acompañada con poder. Usted me está comprendiendo, ¿verdad? No viene sola, sino que viene con algo añadido que es poder, y que por años nos ha enseñado que ese poder hay que como que no nos han dicho que hay que separarlo, pero nos han enseñado solamente una esencia del Espíritu Santo, pero no nos han enseñado la plenitud y el poder del Espíritu Santo. Donde el Espíritu Santo se mueve, donde el Espíritu Santo opera, es mucho más allá de la comprensión de la mente humana. ¿Me están entendiendo, verdad? Quiero explicar esto bien para que no vaya a decir, bueno, pero es que el pastor ya me está enseñando otra clase de Espíritu Santo. No es otra clase de Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu, es la misma esencia, pero estamos dando una revelación de todo lo que acompaña al Espíritu Santo de Dios, de todo lo que concierne al Espíritu Santo de Dios. Oiga, cuando un cantante es famoso, el cantante en su esencia es un ser humano. Y tiene un don y unas atribuciones, ¿cómo se llama? Histriónicas. Ok. Histriónicas, las cuales Dios se la ha dado, se la ha regalado. Pero cuando viene una persona de esas a hacer un concierto, hay algo más que le acompaña. Y vemos las luces, vemos el espectáculo, vemos los bailarines, vemos los músicos, oímos la música. En pocas palabras, hay algo añadido detrás de esa persona que conforma todo el espectáculo. Ojo, no estoy diciendo que el Espíritu Santo es un artista y lo demás es un espectáculo. No estoy poniendo una alegoría o un sentido figurado a esto. Que el Espíritu Santo tiene atrás de sí una serie de virtudes y tiene un poder que lo acompaña, el cual se debe manifestar en mí, porque yo soy templo del Espíritu Santo de Dios. Amén.
Usted no ve que cuando llegan las superestrellas del pop, todo el mundo le empieza a tomar fotos y la prensa está viendo y los paparazzi, aquellos quieren ver, tomar las mejores fotos. ¿Usted no ha visto esto? Los persiguen. Y las personas que andan con ellos también toman de esa parte, de esa fama que tiene cierto cantante, ¿sí o no? Vamos a tomar un ejemplo. Un cantante X, no sé, que se me venga a la mente, Jennifer López. ¿Ustedes conocen a Jennifer López? Ustedes no conocen a Jennifer López. Bueno, esa persona salía con uno de sus bailarines. Una persona que era X en el mundo del espectáculo. Tenía cierta reputación como bailarín. Pero el día que se apegó a la relación con Jennifer López, salió del anonimato, oiga bien, salió del anonimato y tomó parte del escenario donde se mueve Jennifer López. ¿Usted me está entendiendo a dónde yo voy? Ok, si somos parte del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se mueve en mí, si el Espíritu Santo reside en mí, y si soy templo del Espíritu Santo de Dios, entonces yo tengo que moverme en la dimensión del Espíritu Santo de Dios. Algo tiene que manifestarse en mi vida, porque el Espíritu Santo está dentro de mí y reside en mí. Amén. Esto es lo que yo quiero explicar y que quede bien claro. Seguimos adelante. Ahora, la Biblia dice que el hombre, que debemos ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esto significa, y el hermano Pablo nos está enseñando, entonces, que hay un hombre interior el cual debe ser alimentado. Amén. Así como hay un hombre exterior, la Biblia dice que este hombre exterior se va desgastando todos los días. Usted se levanta en la mañana y puede ver que se le salió una cana o le está colgando ya, ¿cómo se llama esto? En Carora le dicen el güergüero. Yo no sé. Le cuelga el güergüero aquí. La papada. Y vemos que nos estamos arrugando y nos estamos poniendo viejos. Y que hay un dicho mundano que dice que el tiempo no perdona. O sea, a medida que pasan los años uno se va envejeciendo. El cuerpo va en su estado natural de envejecimiento, se desgasta. Pero la Biblia me dice que hay un hombre interior el cual se renueva día a día. Y que en Efesios capítulo 3 versículo 16 me está diciendo que ese hombre interior debe ser fortalecido en el poder del Espíritu Santo de Dios. O sea, este hombre interior tiene que fortalecerse en el Espíritu de Dios, no en otro espíritu, en el Espíritu Santo, y caminar en la dimensión del Espíritu. Seguimos adelante. Regálame otros minuticos más, ¿ok? Entonces, hay un hombre interior que es el espíritu y el alma. Usted ya sabe cuál es el alma y cuál es el espíritu, ¿sí o no? La Biblia dice que estamos conformados y somos seres trinos. Espíritu, alma y cuerpo. Esto lo enseña el apóstol Pablo. Que su espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia. Somos un ser trino también, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es lo que nosotros tenemos afuera, lo que se ve. El espíritu y el alma es donde residen los sentimientos, los pensamientos. Es aquella persona de nosotros el cual reside y guarda el Espíritu Santo para cuando Él venga. Es aquella persona que nosotros necesitamos salvar, es el alma. Porque dice en el libro de Eclesiastés que todo hombre y toda mujer, todo ser tiene un espíritu en el cual es el espíritu de vida. Acuérdense que en Génesis dice que Dios hizo al hombre y sopló espíritu de vida y fue al hombre un ser viviente.
En pocas palabras, el espíritu es el soplo que activa la vida en nosotros. Y que cuando uno muere, ese espíritu va directo al cielo. No importa si es el espíritu de Hitler, no importa si es el espíritu de Chávez, no importa si es el espíritu de Maduro, no importa de quién sea el espíritu. Puede ser de la persona más malévola del mundo, puede ser de la persona más buena o benigna del mundo, pero ese espíritu va a Dios porque es prestado. Mas el alma es la que nosotros debemos de salvar y cuidar y preservar, porque el alma es la que tiene acceso a la salvación o a la condenación. El cuerpo, dice la Biblia, que es polvo y volverá al polvo porque el polvo salió. O sea, este cuerpo es prestado, es hecho del barro de la tierra, y la tierra lo convertirá en polvo también. O sea que la tierra se va a quedar con su parte, Dios se va a quedar con su parte, pero el alma es la que nosotros debemos de cuidar. Amén. ¿Estamos claros hasta allí? Ok. Ya sabemos entonces que el Espíritu Santo viene con un añadido. Ya hemos hablado entonces del Espíritu Santo, del alma, del cuerpo y del Espíritu. Ahora vamos con ese añadido que tiene el Espíritu Santo, que es el poder. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 hasta el 11. Vamos a buscarlo para que lo leyamos allí, todos juntos. ¿Lo tienen allí? Ok. 1 Corintios capítulo 12. Vamos a leerlo aquí porque el video no se le dio como hipo. 1 Corintios capítulo 12, del 4 al 11. Oiga esto. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto quiere decir que lo que acabamos de leer es el añadido y es parte de la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Ese poder que trae el Espíritu Santo de Dios se ve reflejado en las manifestaciones y en las operaciones y en la repartición de ministerios, que es lo que acabamos de leer. No sé si otro día les desmenuzo estos ministerios y estos dones del Espíritu que están aquí en 1 Corintios. Pero vamos a saltarnos eso para seguir con lo del poder. Entonces esto es parte del poder que reside en nosotros. Dice, esta es la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Esto me lleva a la conclusión que si es una manifestación, porque aquí dice que hay diversidad y una manifestación del Espíritu. En pocas palabras, entonces, si es una manifestación del Espíritu que está sobre mí y está sobre mi cuerpo, es porque el Espíritu Santo reside realmente en mí. Porque no puede manifestarse algo en mí o en usted que usted no tiene. ¿Usted me está entendiendo? Si tenemos el Espíritu Santo de Dios, entonces el poder, la manifestación y la plenitud se deben reflejar en mí y se debe reflejar en usted.
No solamente en el pastor, no solamente en el profeta, no solamente en el maestro, en el apóstol o en el evangelista. Se tiene que manifestar en todo aquel en que el Espíritu Santo ha hecho su morada. Y yo creo que somos todos los que estamos acá. Amén. Porque si nosotros le dimos puerta abierta al Espíritu Santo para que hiciese morada, entonces quiere decir que hay algo que se debe manifestar. Parte de ese poder se debe de manifestar en cada uno de nosotros. Ustedes me están comprendiendo, ¿verdad? ¿A dónde? O mejor dicho, ¿en qué dimensión los quiero yo elevar en esta tarde? Ahora bien, dije entonces que no se puede manifestar o hacerse notorio algo en alguien cuando no lo tiene. Si hemos sido fortalecidos con poder, algo de eso debe manifestarse en nosotros. No todos los ministerios o dones, pero sí se debe manifestar algo. Aquí hablamos de don de profecía, don de milagros, don de sabiduría, palabras de ciencia, don de sanidad, don de discernimiento, don de lengua, don de interpretación de lenguas. Esto o uno de estos debe de manifestarse en nosotros. Mire, la Biblia dice que nosotros debemos de pedir los mejores dones. Está bien, ya tenemos al Espíritu Santo. Mire, la Biblia dice en el versículo 31, le dice los hermanos a Pablo a Corintios: procurad pues los dones mejores. ¿Qué significa esto? Ya tenían al Espíritu Santo, pero no tenían ni conocían los dones. Ahora está en usted y está en mí aferrarse al poder que acompaña al Espíritu Santo de Dios y pedir los mejores dones, o sea, los mejores regalos del Espíritu Santo. Nosotros tenemos el derecho de pedirlos. Usted me está comprendiendo, ¿verdad? Yo le quiero enseñar en esta tarde que no solamente conformarnos con aquella llenura y aquella manifestación del Espíritu Santo, es que vayamos, oiga bien, vayamos una milla más con el Espíritu. No solamente una manifestación que esté en el culto durante media hora o una hora y que me haga saltar y me haga hablar en lengua y me haga llorar, no. Ir mucho más allá a una plenitud del Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando Jesús fue bautizado, se abrió las nubes en el cielo y se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre él. Esto es lo que dice la Biblia. O sea, y dice mi Biblia que Jesús se movía en la plenitud del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Y yo creo que lo toqué la semana pasada en Isaías capítulo 11, versículo 2. Vamos a buscarlo acá. Ya lo tenemos acá. Ok. Dice: y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. O sea, esta es la plenitud. Yo le estoy enseñando la plenitud donde se mueve el Espíritu Santo. No que haya 7 Espíritus Santos. No, sino que hay una plenitud en la cual el Espíritu Santo se mueve. Una dimensión donde Él opera. Y si Él opera en esa dimensión, entonces yo tengo que procurar entrar en esa dimensión. Amén. O sea, no solamente con un toque del Espíritu Santo, corrientazo. Cuando usted agarra una extensión mal que como que tiene un cable pelado y le da un corrientazo. Y a veces los cristianos nos conformamos solamente con el corrientazo. Y guau, sentí al Espíritu. Ajá, pero cuando te vas de la iglesia, cuando caminas por las calles,
cuando entras a tu trabajo, cuando oyes las noticias. Entonces a veces el Espíritu Santo como que se va de ahí. Y la Biblia me enseña a mí que Jesús dice: y rogaré al Padre para que os mande a otro Consolador, el cual estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero a veces parece que nosotros los evangélicos tenemos solamente al Espíritu Santo en el horario del culto. Hello. ¿Está conmigo acá? Sí, a veces pensamos y hasta lo practicamos, que solamente el Espíritu Santo está con nosotros a la hora del culto de 9 a 1. Y cuando nos vamos, entonces se nos olvida el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo está con usted todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo está en usted también, no solamente acompañándolo, sino hasta dentro de usted. Bueno, mis hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias, así para entrar en el mensaje de hoy, para completar el mensaje de la semana pasada que no pudimos terminarlo. Efesios capítulo 3, versículo 14. Estábamos hablando entonces la semana pasada que acerca del tema. El tema es el poder que actúa en mí. ¿Se recuerda más o menos la introducción de la semana pasada? ¿Ok? Así que vamos a leerlo. Efesios capítulo 3, versículo 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, al ser fortalecidos con poder el hombre interior por su espíritu. Amén. La semana pasada, haciendo un recuento de la introducción, estábamos hablando acerca del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo. Estábamos hablando también de que se nos había mal enseñado que hay algo inherente al Espíritu Santo, que es su poder, y que por años se nos había enseñado o mal enseñado que habían separado al Espíritu Santo de su poder, y que solamente el Espíritu Santo era aquella persona que se hacía presente, que ponía a hablar en lengua a la gente, que los estremecía en el servicio, y bueno, y usted se sentía bien, y hasta ahí. Pero inherente al Espíritu hay otras cosas que yo también le explicaba la semana pasada acerca de su poder. Y esta semana pasó algo por ahí, cerca de la casa. Creo que fue el miércoles. Nosotros guardamos el carro en el estacionamiento y veníamos subiendo y encontramos en una de las esquinas de la casa un culto prendido, una corneta y unos hermanos alabando al Señor y cantando. Y cuando yo llego, yo le digo a mi esposa: oye, los hermanos tienen un culto prendido allá afuera. Y mi esposa, la pastora, me está diciendo: oye, miren lo que estaban diciendo los hermanos. Bueno, los hermanos hicieron un culto para criticar al hermano o el pastor Javier Bertucci. Y cuando la pastora me dijo esto, yo me quedé abismado, o sea, y le dije: ¿cómo es eso de que están haciendo un culto en contra del hermano Bertucci? Y ella me dijo: no, estaban haciendo su culto, estaban cantando y pasaron al predicador, y el predicador empezó a declarar palabras sobre la gente de la zona, y diciendo que habían evangélicos que se están vistiendo, o mejor dicho, habían personas que se están vistiendo evangélicos para apoyar a Bertucci, y habían evangélicos que se hacían pasar por personas que estaban dentro de la iglesia, y bueno, la pastora me dice que se levantó de la sala y fue y se paró frente al predicador. El predicador se quedó como que cortado en ese momento. Después que mi esposo se fue,
empezó el predicador como que a tirarles piedra a la pastora. Yo le cuento esto, ¿por qué? Porque cuando tomamos el evangelio como una religión, perdemos el sentido de lo que es el espíritu. Y una de las cosas del espíritu es el discernimiento. Y yo decía en una predica la semana pasada que estuve ministrando en la iglesia madre en la tarde, que la iglesia ha perdido el discernimiento en cuanto a su labor, en cuanto a su tarea. Y es aquí donde podemos notar que se nos mal enseñado a la iglesia el Espíritu Santo, que solamente es el que está presente y el que te pone a hablar en lengua y ya. No, pero ahí hay otras cosas que necesariamente tienen que revelarse también con el Espíritu. Porque si estamos invocando al Espíritu Santo de Dios, quiere decir que todo lo que le persigue y todo lo que está detrás de Él, tiene que manifestarse en nuestras vidas también. Usted me estaba comprendiendo. Y yo decía, eso ya es un punto de caer en la religiosidad. Y yo siempre digo que la religión mata los sueños, la religión seca a la gente, la religión separa al hombre de Dios. Y digo esto para que vea en dónde está la iglesia, o en dónde puede caer la iglesia cuando deja el discernimiento a un lado y deja al Espíritu Santo fuera de la iglesia. Porque a veces podemos invocar al Espíritu Santo, pero Él no se aparece porque estamos tan corrompidos y estamos tan llenos de religión que prácticamente Él no convive con religión y Él no convive con estas cosas. Hay que dejar que el Espíritu Santo de Dios haga lo que tenga que hacer en la iglesia. Darle poder legal al Espíritu Santo sobre nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, hay algo, y es el poder que radica en el Espíritu Santo, que se tiene que manifestar en cada uno de nosotros. Yo decía la semana pasada que hay una dimensión de poder que reside en el Espíritu Santo de Dios y que no podemos separar ese poder del Espíritu Santo. Eso lo estuve comentando yo la semana pasada. Dice el versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Acuérdense que la semana pasada yo les dije que había un hombre interior que tiene que llenarse del poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Así como nuestro cuerpo necesita agua, necesita alimento, necesita carbohidratos, necesita bañarse, todo eso, el hombre interior también necesita alimentarse del Espíritu. ¿Ok? Seguimos adelante. Esto es solamente un recuento de lo que yo les dije la semana pasada. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 en adelante, vamos a tocarlo un momentico aquí, que la semana pasada también lo tocamos. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque para este es dada el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros por la profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Yo decía la semana pasada que esto que vemos acá, estos dones y estos ministerios, es parte del poder del Espíritu Santo de Dios. Y que si nosotros y usted recibe el Espíritu Santo y el Espíritu Santo reside dentro de usted, algo tiene que manifestarse. No puede ser que una iglesia que diga que está llena del Espíritu Santo de Dios, no se manifieste lo sobrenatural
Y que cuando usted esté en algún sitio, mire, es que algo tiene que suceder porque en usted reside el Espíritu Santo de Dios. Y estas cosas es una ley natural. Hay una ley en la física que dice que toda acción genera una reacción. Y cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, esto tiene que manifestarse. La Biblia habla de algunos dones y ministerios y frutos. En Gálatas capítulo 5 habla de los dones del Espíritu: paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Y dice el apóstol: contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir? Que si en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu reside el Espíritu Santo de Dios, entonces tiene que manifestarse los frutos, los dones, los ministerios. Usted está llamado y está diseñado para ser lleno del Espíritu Santo de Dios y para que estas cosas se manifiesten. Y si estamos en conjunto, tiene que manifestarse aún mayor. La Biblia dice en el libro de los Hechos capítulo 2 que cuando estaban los 120 reunidos, dice que un estruendo cayó sobre la casa, se abrieron las ventanas, se abrieron las puertas y vino el Espíritu Santo como lenguas de fuego sobre cada uno. Esto quiere decir que una iglesia que está conectada al Espíritu Santo es una iglesia que se mueve en lo sobrenatural, donde no hay cabida para religión, donde no hay cabida para una mente cuadrada. Ahí donde reside el Espíritu Santo de Dios, algo tiene que suceder. Y nosotros estamos llamados, oiga bien, para hacer estas clases de cristianos que mueven la mano de Dios. Ahora bien, estuvimos hablando y leyendo espíritu, palabras de sabiduría, palabras de ciencia, fe por el mismo espíritu, dones de sanidades por el mismo espíritu. O sea, esto que está hablando acá, mire, usted está llamado para que por sus manos la gente pueda ser sanada. Y no solamente el pastor, toda la iglesia se tiene que mover en lo sobrenatural. No solamente los ancianos, no solamente los mentores, no solamente el copastor. Toda la iglesia está llamada a moverse en lo sobrenatural. Mire, la Biblia me habla aquí de un don de fe. Y usted sabe lo que es un don de fe. Un don de fe es hacer que algo suceda. Algo que quizás no tiene explicación. Algo que quizás no es posible, pero cuando usted aplica esta fe, tiene que suceder lo que usted está esperando. Así sea un don, así sea una necesidad espiritual, una necesidad física, una necesidad económica. Algo tiene que suceder. Y si está en la Biblia que hay un don de fe que convierte lo imposible en lo posible, entonces yo tengo que asumir esa palabra y ejecutar, aprender cómo se tiene que utilizar el don de fe para hacer las cosas imposibles, posibles en lo sobrenatural de Dios. ¿Usted está conmigo acá? Habla de don de sanidades, don de milagros. A veces etiquetamos a Dios con un milagro que una gente pasa y es sanada de un cáncer o es sanada de un tumor. Eso es bueno y maravilloso, pero también hay otras clases de milagros. Hay milagros financieros, milagros de provisión. Y Dios se mueve en todas esas dimensiones. Pero usted sabe lo que nos ha enseñado la religión: a movernos solamente en la dimensión de hablar en lenguas. Y si hablamos en lengua, entonces ya tú estás cerquita de Dios. No, porque déjame decirte que el hablar en lengua no te salva. Usted puede hablar en lengua porque es más, las lenguas del Espíritu se aprenden, porque es algo tuyo. Es como que si tú aprendieras a hablar inglés, aprendieras a hablar francés, alemán, cualquier otro idioma que no es tu lengua nativa. Cuando tú la aprendes, tú la ejercitas cuando a ti te da la gana. ¿Sí o no? Y las lenguas del Espíritu Santo se pueden aprender. Yo ahorita le puedo decir Isha Rama Kanda Lava Shoa y decía, porque ya me las aprendí, son mías, son inherentes a mí. ¿Usted me está comprendiendo? Pero esto no me garantiza que yo sea salvo. Es solo una parte de la manifestación del Espíritu. O sea, una parte.
Pero nosotros debemos procurar entrar en toda la dimensión de Dios, en la dimensión del Espíritu, no solamente hablar en lenguas, sino también hacer milagros, a provocar los milagros, a caminar en lo sobrenatural de Dios, a que el don de fe se manifieste, a que el don de sanidad se manifieste, a que el don de milagros se manifieste. Porque si logramos, oiga bien, si logramos ejecutar todos estos dones, vamos a ser una iglesia poderosa. Y usted no va a ser un cristiano de chocolate, usted va a ser un cristiano con una simiente profunda en el conocimiento de Dios. Por eso es que la Biblia dice en el versículo 16, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, fortalecernos. Y ayer tuvimos una reunión de hombres. Felicito a los hombres en esta mañana. Y como ministerio le decía, queremos empoderar a los hombres en su papel, en su rol de hombres, en su rol de sacerdotes. Y la pastora estaba ministrando hoy algo a las leonas, fue que yo escuché, y a las cachorras. Y yo me paré ahí y decía que toda manada necesita también su león. Y una de las cosas que nosotros queremos es que empoderarlos a usted, caballero, hombre, en el ministerio del sacerdocio que Dios ha dejado a los hombres. Que no seamos unos hombres endebles o que, bueno, como la pastora es la que hace y tiene ese espíritu y tiene esa chispa, entonces yo me voy a recostar a la pastora. No, es al revés. El apoyo de la familia es el hombre. El pilar fundamental de la familia tiene que ser el hombre en su papel, pero fortalecido en el poder del Espíritu. Que no sea un hombre religioso, sino que sea un hombre que le crea a Dios. Que no sea un hombre endeble que cualquier problemita, wow, le saque las canas, no. Sino que usted se fortalezca en el poder y que el Espíritu Santo, ese poder, actúe en usted también, y que usted pueda hacer la barba que baja, oiga bien, eso a su familia, a su esposa y a sus hijos. Porque eso lo dice la Biblia. Es como el buen óleo que cae sobre la cabeza de Aarón y baja sobre sus barbas. Pero ¿quiénes son los encargados de bajar esa unción a las vestiduras? No, las barbas. La barba es la ley de la gravedad. Cae en la cabeza, baja en las barbas, y la barba es la encargada de regar hacia la vestidura. Entonces, es cuestión de que el poder que actúe en usted como caballero también actúe en su familia. ¿Usted está conmigo acá? Entonces decía yo que algo tiene que manifestarse en nosotros. Mire, si usted no se manifiesta algo, oye, preocúpese. Porque estamos llamados, oiga bien, porque dice que somos cartas abiertas, leídas por toda la gente que nos conoce. Así que si el Espíritu de Dios está en nosotros, algo tiene que manifestarse. Porque si no, somos evangélicos rancios y secos. Somos árboles secos. ¿Y qué dice la Biblia? Que todo árbol seco será cortado y echado al fuego. O sea, entonces porque la religiosidad seca a la gente. Usted no ve que cuando Jesús fue a buscar frutos en la higuera, dice que no consiguió fruto. Estaba llena de hojas, pero no tenía frutos, estaba seca de frutos. Y no podemos ser una iglesia seca de frutos,
Si tenemos el Espíritu Santo, eso tiene que ser notorio día tras día, domingo tras domingo. Algo tiene que suceder en cada servicio. El Espíritu Santo tiene que traer cosas nuevas cada domingo a la iglesia. Ministraciones nuevas, dones nuevos, fortalecimientos nuevos. Así que, entonces, el poder que actúa en mí, debemos movernos en la dimensión del Espíritu y en la plenitud del Espíritu. Y los dones, los ministerios, es una parte. Yo también les enseñé en Isaías capítulo 11, versículo 2, que es una parte de la manifestación del Espíritu también, de la plenitud del Espíritu. Hoy no tenemos videobin, pero yo se lo voy a leer. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Es una dimensión donde debemos movernos, es una dimensión donde debemos tratar de entrar, tratar de cubrirnos con esa dimensión. Debemos trasladarnos a la dimensión del Espíritu. ¿Usted está conmigo acá? Quiero leerles Colosenses, los que están anotando, Colosenses capítulo 1, versículo 11. Dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué fue lo que Jesús provocó en nosotros? Que por medio de su muerte nos trasladó de las tinieblas, nos trasladó al reino. O sea, hubo una transferencia, hubo un mover a la dimensión del Espíritu. Esto quiere decir que hay una dimensión en la cual nosotros tenemos que trasladarnos. No es una dimensión muerta, no en la segunda dimensión ni en la tercera dimensión, porque Dios no actúa ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera. Dios se mueve en las 4 dimensiones. Y ahí es donde nosotros tenemos que movernos, en esa dimensión de lo sobrenatural, en esa dimensión del Espíritu. ¿Usted está conmigo acá? Y dice: fortalecidos con todo poder y conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Usted sabe lo que significa longanimidad? Yo se lo he predicado varias veces, pero longanimidad, esa palabra, búsquela pregúntale al hermano Google. Longanimidad quiere decir, es una virtud que tiene el ser humano de sacar fuerzas para enfrentar la oposición. No estoy hablando de la oposición del gobierno, estoy hablando de problemas y dificultades. O sea, en nosotros hay una virtud de longanimidad, la cual Dios la exalta cuando estamos revestidos de su poder, para sacar fuerza donde no hay, para enfrentarnos a la tentación, para enfrentarnos a los problemas. ¿Usted está conmigo acá? Y eso está en usted, pero debemos de activarlo. Y todo esto es parte del poder que acompaña al Espíritu. Usted está viendo ahora que el hablar en lengua no es solamente el Espíritu Santo, y que no es todo el Espíritu Santo, sino que hay un conjunto de cosas que acompañan al Espíritu. Yo estaba hablando la semana pasada acerca de esto y le puse un ejemplo. Cuando había un artista internacional de fama mundial, usted ve que está el artista, están los músicos, están las luces, está ¿cómo se llama? Los bailarines, está una plataforma, hay luces, hay efectos de sonido, hay de todo. Porque todo eso hace que está detrás del artista para proyectar al artista y para llevar un show
Y yo le decía, no es que el Espíritu Santo es un show, sino que el Espíritu Santo es el artista. El Espíritu Santo es la persona principal, y que todo ese aparataje le pertenece a Él y va acompañado de Él. Y nosotros tenemos que montarnos en esa plataforma. Puse el ejemplo de Jennifer López con el, ¿cómo que se llamaba? El bailarín. ¿Ah? Ese mismo. Él tenía cierta fama como un bailarín, su reputación que había construido. Pero una vez que se llega a Jennifer López y se hace una pareja, este hombre salía en las revistas, salía en los videos, en las noticias. O sea, él se montó en la plataforma en la cual ella había construido a nivel mundial. Pastor, ¿qué me está queriendo decir? Que tenemos que nosotros montarnos en la plataforma, trasladarnos a la plataforma del Espíritu Santo de Dios. No, hermano, usted como que no me está oyendo. Yo voy a predicar para otro lado, ¿será? Mire, debemos de montarnos en la plataforma del Espíritu Santo de Dios. Si queremos ser bendecidos, si queremos impactar a otros, tenemos que montarnos en esa plataforma y caminar en esa dimensión. Amén.